Vamos a continuar con el estudio número 30 del libro de Romanos. Estudio número 30 del libro de Romanos. El libro, estamos en el capítulo 4, el versículo, hoy vamos a ver los versículos 9, 10, 11 y 12. Hoy vamos a ver estos versículos, vamos a leerlos y el estudio lo vamos a dividir en dos partes en el mismo día, en el día de hoy. Uno se va a hablar acerca de la circuncisión y el otro se va a hablar acerca de las pisadas de la fe, ¿sí? Ya que en estos versículos habla de esos dos puntos. Y con un amén, mis hermanos, los que ya lo tengan. Bien, dice la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, Padre bueno, gracias le damos, Señor, que ahora ya no vivimos bajo la ley, Padre, sino bajo su gracia. Y que, Padre, usted nos ha escogido conforme a su bendita voluntad. Ayúdenos a llegar y a caminar por esas pisadas de la fe. Ayúdenos a mostrar verdaderamente, Señor, esa transformación que ha habido dentro de cada uno de nosotros. Que esa circuncisión no hecha de manos de hombre se muestre en nuestro fruto, Señor. Que seamos verdaderamente aquellos que caminamos firmemente por medio de esas pisadas de la fe. Que este estudio, mi Dios, hable a todos los que estamos presentes, aún a los que están sin Cristo, que usted les hable para que llegue y convierta esos corazones hambrientos y necesitados de usted. Se lo pido, mi Dios, en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos. Así que vamos a iniciar con lo que es la circuncisión y la incircuncisión, ¿sí? Recién que inició el cristianismo primitivo, hubo una gran controversia por esto. La circuncisión, la incircuncisión, y estaban en su derecho los que la defendían. ¿Por qué? Porque en la ley decía que aquel que no se circuncidara tenía que ser cortado del pueblo, que para pertenecer al pueblo de Dios se tenían que circuncidar y guardar la ley, ¿sí? Así que cuando los judíos ven a los primeros cristianos que eran incircuncisos, empezó ese debate, ese problema de que ellos se tienen que circuncidar para que se muestre que verdaderamente sean salvos, esos incircuncisos no pueden pertenecer al pueblo de Dios, y etcétera, y etcétera. Incluso en el libro de Hechos dice que muchos que venían de Judea enseñaban a los nuevos convertidos y les decían: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Hechos 15:1. Ahí es donde les decía: si ustedes no se circuncidan, no van a ser hijos de Dios, no pueden ser salvos. Tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse. Y mucha gente así lo creía y había confusión, ya que la palabra de Dios era clara: si no se circuncidan, no pueden pertenecer al pueblo de Dios.
Y eso fue en la ley, mis hermanos. Eso fue anteriormente. Incluso también no nada más era circuncidarse, sino también era guardar la ley, ¿sí? Pero antes de que vayamos a todo esto, ¿qué es la circuncisión? No les voy a dar un estudio de medicina, ¿sí? Nada más voy a hablar lo más importante que es para nosotros. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es la extirpación del prepucio de un hombre, y la palabra circuncidar significa literalmente cortar alrededor, ¿sí? Cortar alrededor del prepucio. ¿Cuál era el propósito de esto? Era para una señal, para un sello, para ver quiénes eran verdaderamente los que obedecían a Dios y quiénes eran el pueblo de Dios. Mas, sin embargo, eso no fue el propósito principal de Dios, porque aún los circuncidados seguían fallándole a Dios, ¿sí? Estaban circuncidados, pero se sentían ellos que ya con eso era más que suficiente. Ya estoy circuncidado, ya no necesito más, yo ya soy hijo de Dios, yo ya soy salvo, yo ya pertenezco al reino celestial. Creían eso, pero ese no era el propósito. Aquí si leemos dice cortar alrededor del prepucio. Y ya después más adelante vamos a ir viendo donde les dice Dios, circuncídense el corazón. O sea, quiten toda la suciedad de su corazón, ¿sí? Esta fue una ley que Dios dejó antes de que existiera la ley de Moisés. Esta señal o pacto se la dio a Abraham. ¿Cuándo se la dio a Abraham? Es lo que está diciendo Pablo. O sea, ¿cuándo fue justificado Abraham? ¿Antes de la circuncisión o después de la circuncisión? Y le dice, y lo contesta Pablo mismo, fue antes de la circuncisión. O sea, primero Abraham creyó y después Dios le dice, bueno, porque creíste, has sido perdonado, has sido justificado, y ahora la señal de ese pacto va a ser la circuncisión. Yo me quiero venir ahora a la actualidad, ¿sí? Nosotros primero creímos o primero nos bautizamos. Primero creímos, primero por fe creemos en que Cristo murió por nuestros pecados y Dios a través del sacrificio de Cristo hemos sido perdonados. Nos ha perdonado de todos nuestros pecados, de todas nuestras iniquidades, y después de haber creído, de haber sido rescatados, entonces ¿qué? Viene la señal que es el bautizo, ¿sí? Ya después de eso, entonces Dios dice, bueno, te vas a bautizar. Pero eso no era señal, el bautismo no era señal de salvación, ya que muchos conocemos nosotros que se han bautizado y siguen siendo pues únicamente diablos remojados. Es lo mismo que primero tienes el anillo de bodas o primero te casas. Primero te casas, primero haces el compromiso y ya después cuando se hace la ceremonia es la señal de ¿qué? Del pacto. El anillo es después de que ya hiciste el compromiso, de que ya se celebró el compromiso a través del juez de lo civil. Así es lo mismo, mis hermanos. Primero creemos y después viene la señal. Dios le dijo a Abraham de esta manera, primero sal de tu tierra y de tu parentela, y ya después de ahí le dijo, ahora como señal vas a circuncidar. Y todos tienen que ser circuncidados. Todos tienen que ser circuncidados. Era obligatorio, mis hermanos. Era obligatorio para los descendientes de Abraham como una señal del pacto de Dios que hizo con Abraham, ¿sí? Porque decía, aquella persona que no sea circuncidada será cortada del pueblo. ¿Sí? ¿Ok? O sea, no nada más era creer, sino tenías que ser sellado, tenía que ser circuncidado. Y después de ahí, la ley de los judíos, la ley mosaica, la ley que le dio a Dios a Moisés, fue de que todos tenían que ser circuncidados. Todos. Hasta el día de hoy,
los judíos, los hebreos se siguen circuncidando. Se siguen circuncidando. Ellos siguen creyendo que a través de la circuncisión van a ser salvos. Y ese era el problema en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía un gran problema. No pueden ser hijos de Dios si no están circuncidados. Incluso Pablo también fue circuncidado al 8º día. Nuestro Señor Jesucristo fue circuncidado. O sea, era una ley, pero esa ley tenía que ser abrogada cuando nuestro Señor Jesucristo consumó todo en la cruz. Vuelvo a repetir, no era el propósito la circuncisión literal, sino el propósito era la circuncisión espiritual. Esto de la circuncisión fue uno de los ataques más grandes dentro de la iglesia primitiva. Esta confrontación se llegó a ser tan grande que tuvo que haber un concilio, el primer concilio, la primera reunión entre todos los conocedores de la palabra de Dios para ver si verdaderamente se tenían que circuncidar. Dice que fue una contienda no pequeña, o sea, da a entender que fue una contienda grandísima acerca de se circuncidan o no se circuncidan. Y ya al final, los apóstoles lo dijeron tajantemente, el Espíritu de Dios nos ha mostrado que no es necesario que se circunciden, que se abstengan de ciertas cosas para que vayan viendo si verdaderamente son hijos de Dios. Pero la circuncisión, aunque fue muy disputada, muy peleada, al final se llegó al acuerdo por medio del Espíritu Santo que no era obligatoria ni necesaria. Incluso el apóstol Pablo ya después llegó a decir en Corinto, si alguien llegó circuncidado, quédese así. Si llegó incircunciso, quédese así también. No necesitan circuncidarse, ni necesitan decir, ay, soy circuncidado, entonces ya de nada sirve. Quédense así de esa manera. No importaba. Lo importante que era la conversión de cada persona. La conversión verdadera. Así que de esta manera nosotros tenemos que ir aprendiendo todo esto, mis hermanos, porque tristemente ahora ya no hay circuncisión. ¿Sí? ¿Y por qué digo tristemente? Porque voy a agregar otra cosa más. Ya no hay circuncisión, pero sigue habiendo tradición. Tristemente. Anteriormente la tradición, ¿cuál era? La circuncisión. Obedecer la ley y cumplir la ley. Y si no, serás cortado. Si no eres circuncidado, serás cortado. Ahora está casi igual, si no es que igual, mis hermanos. Ahora han llegado a debatir entre las denominaciones. Si no eres bautista, no eres hijo de Dios. Si cantas y danzas, no eres hijo de Dios. Tienes que cantar himnos. Si hablas en lenguas, no eres hijo de Dios. En lugar de que haya una enseñanza, ¿qué es el hablar en lenguas? Y ya entonces vamos a ver si verdaderamente el que está hablando en lenguas es un idioma o nada más está sacando la bazuca. Si saca la bazuca, pues decir, definitivamente no es hijo de Dios. Entonces todo esto ha llegado nuevamente al cristianismo, mis hermanos. Ahora están peleándose entre bautistas, pentecostales, adventistas, tantos y tantas sectas que hay, tantas denominaciones, todos pelean, yo tengo la verdad, no, yo tengo la verdad, pero ninguno se está preocupando por verdaderamente predicar la verdad. Unos dicen, no, es que yo soy de la Reforma para acá. Otros dicen, no, yo soy de Cristo para acá. Ya están como en el tiempo de Pablo, yo soy de Pablo, yo soy de Silas, y peleándose por ver quién verdaderamente es un cristiano. Hay que circuncidarnos el corazón. Hay que seguir la palabra de Dios, no al hombre. Debemos de creer en la palabra de Dios. ¿Qué soy? Cristiano. ¿De qué denominación? De ninguna, porque Cristo no vino a poner ninguna denominación. ¿Eres de los reformadores o eres de los anteriores? Pues yo soy de Cristo. Que gracias a la reforma se abrió un poquito más el evangelio, pero la iglesia siempre estuvo presente.
La iglesia no renació después de la Reforma. Porque si fue eso, entonces Jesucristo es un mentiroso. Porque dijo que no iba a prevalecer Satanás hasta todo el tiempo, sino que la palabra de Dios se iba a permanecer. La iglesia de Dios iba a permanecer. ¿Desde cuándo? Desde que Él la fundó. Así que nosotros no podemos decir que gracias a la Reforma ahora ya hay cristianos. No, es gracias a Cristo. Muchos están defendiendo también su postura. Es que yo soy neotestamentario. ¿Neotestamentario? Entonces, ¿el Antiguo Testamento no sirve? Gracias al Antiguo Testamento conocemos que ahora hay salvación. Gracias al Antiguo Testamento conocemos a Cristo. Él mismo dijo, ¿para qué escudriñan las Escrituras tratando de salvarse por medio de ellas? ¿Que no se dan cuenta que en las mismas Escrituras ellas dan testimonio de mí? Mas sin embargo, ¿qué sucedió? La gente quería seguir defendiendo la ley y ahora la gente quiere seguir defendiendo su denominación. Es como si yo dijera, si no estás en Betel no eres salvo. No, mis hermanos, Betel no te salva. Betel no te salva, Cristo te salva. Si están predicando sana doctrina, ahí es donde vas a ser salvo. Pero no por la denominación, sino por lo que se esté predicando. Independientemente que el pastor sea un enojón y sea etcétera y etcétera, lo principal es la palabra. Voy a seguir la palabra, voy a obedecer la palabra. Si me está molestando la palabra, quiere decir que estoy mal yo. ¿Por qué le echo la culpa a los demás? Es la palabra la que me está hablando, me está diciendo, compórtate, camina rectamente, endereza tus caminos. Ay, no, es que son muy exigentes, la palabra. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Se quieren ir adelante cuando le dijeron, dura es tu palabra. Claro que es dura la palabra. Si no fuera dura la palabra, no quebrantaría corazones. Corazones de piedra, corazones de roca. Claro que es dura la palabra para aquellos que son rebeldes a la palabra. Pero para los que somos obedientes a la palabra, es dulce. Es dulce la palabra. ¿Cómo estás sintiendo la palabra? Dulce. Gloria a Dios, eres hijo de Dios. Estoy sintiendo que me lastima, que no quiero, y ya me voy a ir a buscar otro lado donde me endulcen el oído. Pues te vas a ir al infierno con todo y ese dulce. La palabra es dura, es fuerte, es más cortante que una espada de doble filo, donde va a dividir tus deseos carnales con el Espíritu de Dios. Que te duela, mi hermano, que te duela, porque de esta manera quiere decir que el Señor te está purificando y limpiando. ¿Tú crees que a Abraham no le dolió cuando fue circuncidado? Fue circuncidado, ya estaba Ismael. Entonces ya estaba demasiado adulto. Más o menos unos 80 y tantos años. Y más sin embargo, se circuncidó, no nada más Abraham, sino todos los varones, esclavos, siervos, los que estaban ahí en esa tribu, se circuncidaron y también Ismael. ¿Era dolorosa? Claro. ¿Y es dolorosa la circuncisión? Dicen que sí. Y de verdad, mis hermanos, ¿tú crees que no es doloroso para nosotros que estamos acostumbrados a vivir conforme al mundo, cuando Dios nos empieza a limpiar y a quitar toda la impureza de nuestro corazón? Pero si nosotros no somos rebeldes a la palabra de Dios, va a ser una limpieza profunda el Señor y nos va a ir purificando, limpiando, transformando. Bien, mis hermanos. Y aunque la circuncisión se impuso sobre Abraham, sus descendientes y sus siervos como un símbolo de la alianza entre Dios y Abraham, para todas las generaciones y como un pacto eterno, la circuncisión de la carne no fue el propósito de Dios, ¿sí?
ese no fue el propósito de Dios. Y dice en el libro de Romanos, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Anteriormente por medio de la ley, por medio de que, él es circuncidado, qué bueno, es un hijo de Dios, está circuncidado del prepucio. Y ya dice Pablo, no, lo que importa es la circuncisión del corazón en espíritu. En espíritu. Yo te pregunto, ¿estás circuncidado del corazón? Dios está quitando toda la suciedad de ese prepucio de tu corazón todo sucio. Ese es el propósito de la palabra, irnos limpiando, purificando, quitando todo lo sucio de nuestro corazón. Así que la enseñanza de Pablo, ¿cuál era? Él escribió en la mayoría de sus cartas sobre el tema de la circuncisión, ya que los judíos no podían entender el por qué ahora la circuncisión física no era lo importante para tener derecho a pertenecer al pueblo de Dios. Uno de los grandes debates en el tiempo de Pablo, ya que a él le llamaban el apóstol de la incircuncisión, uno de los grandes debates fue la circuncisión. Si ustedes leen, desde que Pablo fue alcanzado por el Señor hasta la última carta de Pablo, todo el tiempo había problema con los judaizantes. Todo el tiempo había problema con la circuncisión. Ok, ya son salvos los gentiles, pues ahora que se circunciden. Ok, ya son salvos los gentiles, pues ahora que guarden la ley. Y Pablo, hablarles conforme a la ley, conforme al Antiguo Testamento. Por eso aquellos que dicen, soy neotestamentario, no puedo ser neotestamentario, mis hermanos. Tengo que predicar en la ley también. Y aquí Pablo está hablando ¿de quién? De Abraham, de la ley. Está hablando de la circuncisión y la incircuncisión. Está hablando de la fe, de las pisadas de la fe. ¿Y está hablando de qué? De la ley. No podemos encasillarnos, mis hermanos. Y es lo mismo ahora. Mucha gente ataca a los predicadores de la sana doctrina. Nos llaman hijos de Satanás. Nos llaman que estamos desviando la palabra. Nos llaman de tantas y tantas cosas. ¿Por qué? Porque queremos defender la palabra. Nos llaman legalistas, siendo que nosotros lo que defendemos es la gracia y no la ley. Ni siquiera saben lo que es legalismo. Legalismo es vivir bajo la ley, bajo la letra. Nosotros no vivimos bajo la ley. Vivimos bajo la gracia. Vivimos bajo la libertad. Porque si fuéramos legalistas, entonces estaríamos pidiendo que se circuncidaran los hombres. Mis hermanos. Pero bueno, ok, esa es una de las historias y de los problemas que van a seguir contra quienes, contra los que defendamos la gracia. Los puritanos fueron acabados por eso, mis hermanos. A los puritanos les llamaban de esa manera puritanos porque defendían la pureza de la palabra. Nosotros defendemos la pureza de la palabra. Nosotros no seguimos hombres, seguimos la palabra, obedecemos la palabra, defendemos la palabra, nos guiamos por medio de la palabra. Hay muchos que no les parece, lo sentimos mucho, pero estamos aquí para obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Pablo termina diciendo en alguno de los versículos de Romanos 3, dice, concluimos. O sea, terminamos dando a entender, dejen de estar hablando si somos bautistas, si somos estos, si somos pentecostales y neopentecostales o somos pentebautistas, unos nos han llegado a nombrar. Pentebautistas, no se oye bonito, ¿verdad? Pero no, somos cristianos. Y dice Pablo, le decía a los judaizantes, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Nosotros somos justificados por fe
sin las obras de la ley. No porque yo aplauda voy a perder mi salvación. No porque yo dance voy a perder mi salvación. No porque yo toque panderos voy a perder mi salvación. La batería es del diablo. Es que no debe de haber ningún instrumento. Es que deben de ser himnos. Si no cantas himnos, eres del diablo. Mis hermanos, juzgamos, pero no con justo juicio. Debemos de juzgar verdaderamente con justo juicio. Porque tenemos que juzgar. Porque por ahí hay algunos que dicen que no debemos de juzgar. Otra gran mentira. Bien, vamos a seguirles, mis hermanos. Estamos entendiendo lo de la circuncisión, ¿verdad? Eso es lo más importante. En ese tiempo, en el tiempo de Pablo, hubo un movimiento creciente de judaizantes que defendían las leyes tradicionales, las leyes mosaicas. Lo mismo que ahora. No te juntes con los pentecostales, no te juntes con los bautistas, no te juntes con los presbiterianos, no te juntes con ellos. Y todos, no, sí, júntense todos y pues ya total, a ver qué pasa, hacemos una mezcla. No, tampoco, mis hermanos. Bien, vamos a juntarnos entre los hermanos, entre cristianos, entre los que prediquemos la verdad. Porque no podemos predicar otra cosa si no es la verdad. Y ellos estaban hablando de todo esto, de ese tema tan controversial, que Pablo muchas veces tenía que confrontarse aún con los maestros de la ley. Y Pablo les decía, Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, no importa la circuncisión no es nada, la incircuncisión tampoco. Dios nos va a justificar por medio de la fe. Nosotros vamos a ser justificados por la fe, no por las obras. Si tú vienes todos los días aquí a la congregación creyendo que por eso vas a ser justificado, déjame decirte que estás equivocado. Vienes aquí a la congregación, espero que sea por hambre, por conocer de la palabra de Dios, por obedecer la palabra de Dios, porque el Señor te siga guiando por medio de su palabra. Pero si tú vienes aquí para que te pongan palomita, o para que el pastor no te esté hablando, oye hermano, ¿por qué no viniste? Ay, mejor sabes que voy a la iglesia para que no me esté molestando el pastor de por qué no vine. Aguas, porque esto no te lleva a la salvación. La salvación es por fe, por fe, por fe. ¿Sí? Pablo sabía que la circuncisión era una gran amenaza para la doctrina de la salvación por la fe. Y también Pablo sabía que los flacos en la fe podían llegar a ser confundidos como los gálatas. ¿Se acuerdan de los gálatas? ¿O gálatas insensatos? ¿Sí? Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar con por la carne. ¿Sí? Y no estaba hablando de que fueran a comer carne de cerdo, sino estaba hablando de que empezaban a querer obedecer la ley los gálatas. Empezaban a quererse circuncidar. Y eso es lo que pasa con muchos flacos en la fe, mis hermanos, en la actualidad. Muchos dicen, no, si es cierto, los presbiterianos tienen la verdad. No, si es cierto, los bautistas tienen la verdad. No, si es cierto, los católicos tienen la verdad. No, si es cierto, los adventistas tienen la verdad. Y se están yendo por la denominación en lugar de estar siguiendo a Cristo. A ver, ¿qué me predicas? No, pues que no hay infierno. Pero la palabra dice que va a haber condenación y va a haber infierno. La palabra de Dios dice esto. O sea, nosotros tenemos que contender la palabra, pero ¿cómo vamos a contender la palabra si no la conocemos? Es que dicen que nosotros no adoramos ídolos, veneramos a la Virgen y a los santos. Venerar y adorar es lo mismo, mis hermanos. Es lo mismo, lean en el diccionario. Pero como es ignorante la gente, pues por eso se deja guiar por otro ignorante o por otro astuto que quiere únicamente su dinero. Y Pablo les decía, ¿cómo es posible, gálatas insensatos, tan necios han sido, que comenzaron por el Espíritu? ¿Qué significa comenzar por el Espíritu, mis hermanos? Es que creíste por fe. No, es que yo creo que Jesucristo murió por mis pecados, ya me perdonó, ya soy salvo.
Y después, pero espérate, tienes que guardar la ley. Tienes que usar falda, si no, no eres salva. Tengo que usar... Sí, porque eso es la salvación. Tienes que usar velo, si no, no eres salva. Tienes que dejarte la barba y decir shalom, porque si no, no eres salvo. Y ahí los ves a los pobres, perdón por la palabra, indígenas mexicanotes. Se les ve como a mí el nopal, porque también a mí se me ve el nopal. Pero ya se ponen la barba, se ponen el sombrero y andan diciendo Shalom, Yahweh, Yeshua, y no sé qué tanto andan diciendo más, mis hermanos. Y ya no comen carne de puerco. Ahorita en la actualidad está, mis hermanos. Ahorita ves a muchos que están creyendo en la ley nuevamente, están creyendo en su denominación en lugar de creer en la palabra de Dios. Muchos están siendo engañados, no nada más los gálatas. Hay esos gálatas insensatos, hay esos gálatas necios. Muchos están cayendo. Y hasta el día de hoy, muchos están yendo de la sana doctrina, buscando a quien les endulce el oído. Ay, mira, allá no se meten conmigo. Pues ten cuidado, porque tampoco vas a entrar al reino de los cielos. Porque si el pastor te está hablando de santidad, es porque el pastor está preocupado por tu alma. Amén. Y si no, pues vive como quieras. ¿Sí? Bien, mis hermanos. Entonces, esto no es algo antiguo. Eso de la circuncisión no fue en el tiempo de Pablo nada más. También es ahora. Es por esta razón que Pablo siempre citaba al Antiguo Testamento para apoyar la enseñanza de la fe en Cristo y no en la ley. En Gálatas, Pablo les dijo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3, 24 al 26. ¿Qué significa esto para los que no saben qué es un ayo? Un ayo era un guía, un maestro. La ley es nuestro maestro. La ley es la que nos muestra el pecado. La ley es la que nos muestra en la condición que estamos delante de Dios. ¿Es necesaria la ley? ¡Claro que sí! Porque solo a través de la ley reconocemos que necesitamos al Mesías, que necesitamos un Salvador y que necesitamos arrepentirnos verdaderamente de nuestros pecados para que, como Abraham, caminemos por fe. Y creamos por fe y obedezcamos por fe. Así que después de ser redimidos, después de ser rescatados, después de ser perdonados, ahora sí, ya no estamos bajo el ayo, bajo el maestro que nos enseñó en donde estamos. Ahora estamos bajo la gracia. Está bien sencillo, mis hermanos. Pero aquellos que no lo entienden, siguen dándose de topes ahí en la oscuridad. Esto no fue algo sencillo para que llegaran a un acuerdo, mis hermanos. Hablaba yo del primer concilio. Esto fue en grande, esto fue tremendo. Ahorita en la actualidad, mis hermanos, yo no sé si ustedes sabían, se quiere hacer un concilio. Quieren hacer un concilio para llegar a un acuerdo. ¿Qué crees? Va a ser bien difícil. Hay miles de denominaciones, de religiones que se dicen cristianas. Todos van a defender su denominación. Todos van a defender su postura. Nadie va a querer dar su brazo a torcer. Si el concilio lo mandan a convocar los bautistas, van a defender su denominación. Si el concilio lo mandan a convocar los pentecostales o pentecosteses, van a defender su postura. ¿Cómo? Entonces lo único que tenemos que hacer es seguir predicando la sana doctrina, mis hermanos. Y Dios es el que nos va a mostrar la verdad. No nos vamos a poner de acuerdo mientras queramos defender lo que no es de acuerdo a la palabra.
Imagínate aquí que te digan, ¿sabes qué? Ya no vas a aplaudir ni te vas a gozar. Por más que quieras cantar, vas a decir, aleluya, gloria a Dios. Santo, santo. Hay alegría en el nombre de Cristo. ¿Sí? Porque si te pones a aplaudir, van a decir, ese es del demonio. Ese es del diablo. No, y que no dance. Todo decentemente y en orden. ¿O acaso acá hay desorden, mis hermanos? Dios nos muestra que debe de haber orden. Claro que sí. Yo ya no voy a andar corriendo como loco de aquí para allá. Nunca lo he hecho, ¿verdad? Pero ahora menos. Ahora que conozco la palabra. Entonces, mis hermanos, ese es un problema tan grande que ese concilio fue necesario para que se llegara a un acuerdo. Y el Espíritu Santo dijo que no se inquietara a los gentiles que se convertían a Dios. No los inquietes, no los obligues. Si es hijo de Dios, solito va a cambiar su vestimenta. Si es hijo de Dios, solito va a cambiar su vocabulario. Si es hijo de Dios, va a dejar de ir a los antros, a los lugares que no le agradan a Dios. Si es hijo de Dios, va a dejar todo por seguir a Cristo. No lo inquietes, no quieras que uno que no es hijo de Dios se comporte como hijo de Dios. Únicamente estás bañando un marrano y al final el marrano se va a ir al lodo. El hijo de Dios no necesita que le estén diciendo lo que tiene que dejar de hacer. Su nueva naturaleza lo hace tener hambre de la palabra, conocimiento de la palabra, y por medio de la palabra va siendo limpiado y transformado. Así lo dice la palabra, que por medio del lavamiento de la palabra vamos a ser cambiados. Ay, es que yo llegaba y me gustaba hablar en lenguas y decía yo, saca la bazuca. Pero ya me enseñó el Señor que ya no debo de sacar la bazuca. Que yo ya voy a hablar diferente. Que esto era una mentira. Ay, es que yo donde iba remolineaba y corría y saltaba y me tiraba y vomitaba. Pero ya el Señor ya me enseñó que no existe el vómito santo, que no existe la risa santa, que no existe la locura de andar corriendo para arriba y para abajo. Me voy a comportar. Ay, es que yo antes nada más cantaba puros himnos. Y puros himnos. No, mis oídos no podían escuchar música con trompeta y con címbalos que resonaran. No. Yo soy neotestamentario. Y de pronto escucho que dice la palabra de Dios, alégrense, toquen al son de la bocina, dancen, espérate. No, porque eso era nada más cuando había victoria. Estamos en victoria, mis hermanos. Cristo ya nos tiene en victoria. Vamos de victoria en victoria. Sí, ya se cayeron los muros de Jericó. Y Dios está derrumbando cada día más a este Alejandro que está aquí. Hay victoria en Cristo Jesús, pero todo decentemente y en orden. Eso era lo que les molestaba a los judaizantes. ¿Cómo es posible que ahora ese que era una prostituta, que era un borracho, que era esto, ahora resulta que ya es hijo de Dios y ni siquiera circuncidado? Y ni siquiera quiere guardar la ley. Y nosotros que hemos guardado la ley por tantos y tantos años, nos dicen que necesitamos al Mesías. Pues sí, su religión no sirvió de nada. Necesitaban al Mesías. Y también ahora necesitamos al Mesías. ¿Tenemos al Mesías a algunos? Sí, pero no todos. La circuncisión de los gentiles fue un gran debate, mis hermanos. A los gentiles los querían obligar a que se circuncidaran. Pablo tuvo que defender todo eso. Los apóstoles ya tenían muy claro que la salvación de los gentiles y de los judíos no dependía de rituales externos, ni de la circuncisión, ni del Shabbat, ni de lunas nuevas, ni de fiestas, ni ninguna ley ceremonial o moral. Y es lo mismo ahora, mis hermanos. El que es convertido no se está preocupando por obedecer la ley moral. Solito Dios te está transformando y lo obedeces, ¿por qué? Por naturaleza. Ahora dices, ve, ¿por qué? Por naturaleza.
Antes hacías guau, guau. Y ahora ya no me sale el guau, guau. Ahora me sale el B. Es por naturaleza, porque Dios transformó mi naturaleza. Ya no estoy preocupándome. Si tengo alguna duda, voy a la ley y ella es mi ayo y ella me va a enseñar qué es pecado y qué no es pecado. Únicamente eso. Para eso tengo a la ley, para que me enseñe, para que me muestre qué tan grande es mi pecado. Y dices, pero pues si nada más soy mentirosito, pues es grandísimo tu pecado. Porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Así que aunque sea mentirosito, es un pecado grandototote a los ojos de Dios. Hoy en día muchas denominaciones están haciendo eso. Ya no reclaman la circuncisión, pero reclaman su denominación. Antes, si no eres circuncidado, no eres salvo. Ahora, si no eres bautista, no eres salvo. Si no eres adventista, no eres salvo. Si no eres católico, no eres salvo. Si no eres pentecostal, no eres salvo. Y yo les voy a decir, si no eres de Betel, no eres salvo. No es cierto. No es cierto, mis hermanos. Betel no te salva. Cristo te salva. Si en Betel están predicando la sana doctrina, quédate en Betel. Pero si en Betel te están engañando, huye. De donde sea, huye. Y busca la sana doctrina, la verdad. Independientemente de quién sea el que te esté predicando, pero que te predique la verdad. No quiere decir que no los amo, mis hermanos. Pero eso es muy aparte. ¿Sí? Los adoro en aceite. No, no es cierto, mis hermanos. ¿Sí? Muchos en la actualidad son neutrales acerca de la circuncisión. Les preguntas y les dicen, si quieres circuncidarte, circuncídate. Si no te quieres circuncidar, no te circuncides. No lo prohíben ni lo requieren, pero siguen atados a su tradición de la denominación. Siguen atados, no quieren soltar su denominación. Es que esos parecen más judaizantes. ¿Conoces lo que predicamos? Es que parecen más pentecostales. ¿Conoces lo que predicamos? No, es que tú pareces bautista. ¿Conoces lo que predicamos? Primero que conozcan lo que se predica y después que juzguen. Porque así fueron los judaizantes. Juzgaban por la falta de circuncisión, pero no juzgaban conforme a la fe. Bien, mis hermanos, pues tengo que seguirle, ¿verdad? Porque si no, no vamos a terminar. Así que vamos a ver el segundo punto. Creo que ya quedó bien claro lo de la circuncisión y la incircuncisión. Si todavía hay dudas, que Dios les vaya mostrando o pueden venir aquí y preguntarme. Pero ahora vamos a leer Romanos 4, versículos 11 y 12. Los otros dos versículos que vienen en este estudio del día de hoy. Dice así: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, a los no circuncidados, la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Sí? Entonces, le llamamos el padre de la fe o nuestro padre Abraham para todos, tanto circuncidados como no circuncidados. Lo más importante es, dice aquí, que siguen las pisadas de la fe. De nada me sirve guardar la ley si no estoy siguiendo las pisadas de la fe. De nada me sirve vestirme muy bonito y muy decentemente si no sigo las pisadas de la fe. De nada me sirve circuncidarme si no sigo las pisadas de la fe. De nada me sirve no ser circuncidado si no sigo las pisadas de la fe.
Eso es lo que está diciendo el versículo, ¿sí? Y también le está diciendo que fue un sello, ¿sí? Dice que fue un sello o una señal de la justicia de la fe. Primero creyó y después fue el sello. Primero fue el diluvio y después fue el sello, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender esto. Primero viene la fe, viene la conversión y después por sello viene el cambio de vida, la transformación. ¿O tú no has sido transformado después de que creíste? ¿O fue antes de que creíste? Antes de que creíste llegamos todos llenos de lodo, llegamos todos llenos de suciedad, todos revolcados. Y el Señor nos transforma, nos convierte. Y dice, sígueme. Deja todo y sígueme. Y le seguimos. Y entonces empieza a limpiarnos y empieza a transformarnos. Y ahora ya la gente dice, mira, ese es diferente a ti. Ese es diferente a mí. Ese camina diferente, habla diferente, se comporta diferente. Gloria a Dios. Pero ese es cristiano, ¿no? Si es peor que yo o peor que antes. Las pisadas de la fe, mis hermanos, son invisibles, al igual que la circuncisión del corazón, pero van a dejar huellas con el tiempo y tendrán una repercusión eterna. Tus pisadas de la fe, quizá nadie las ve, quizá nadie se da cuenta, igual que la circuncisión del corazón. Vamos a suponer que hoy le entregaste tu vida a Cristo, verdaderamente, y hoy mueres. Nadie vio tus pisadas de la fe. Nadie vio la circuncisión de tu corazón. Mas, sin embargo, tiene una repercusión eterna. Estás con Cristo. ¿Sí? No hubo tiempo de que yo mostrara la conversión. No hubo tiempo de que Dios me usara para yo predicar o para mostrar que había yo sido convertido. Mas, sin embargo, esa pisada de fe, invisible, tuvo una repercusión eterna. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, se lo dijo a ese hombre. ¿Hizo algo? Creyó, únicamente creyó, mis hermanos. No necesitó nada, no se bajó de la cruz y se puso a predicar, no hizo nada, creyó. ¿Sí? Las pisadas de la fe, mis hermanos, no son pisadas tan largas que no podamos alcanzar, ni tampoco tan cortas que no podamos avanzar. ¿Sí? Son pisadas hechas a la medida para que a través de ellas podamos conocer la persona de Dios, el poder de Dios, las promesas de Dios y al verdadero pueblo de Dios. No necesitas correr y voy a ganar la carrera. Y dice, corran pacientemente. Corran pacientemente. Que cada paso que des de fe sea firme y seguro. No necesitas dar un paso grandísimo. Ay, es que para que vean que grande es mi fe. Y al rato te caes. Da un paso seguro y firme. Cada vez que des un paso de fe, que sea con esa seguridad de que estás obedeciendo a Dios, de que Dios te está respaldando, de que eres del pueblo de Dios. Yo escucho los testimonios de los hermanos. Hoy di un paso de fe, pastor. Hoy di un paso de fe, hermanos. Hoy di un paso de fe. Gloria a Dios. Pues ya no retrocedas, sigue hacia adelante. Que sean pasos a tu medida, a la medida de tu fe. No quieras alcanzar al otro. Camina conforme al tamaño de tu fe. Pablo nos presenta al hombre que nos dejó esas pisadas como ejemplo. ¿Y ese hombre quién es? Abraham. ¿Sí? Él dio pasos de fe. Hemos hablado de cómo fue madurando. Su primer paso de fe fue ¿qué? Salir de su tierra y de su parentela. ¿Y saben qué? Ni siquiera sabía para dónde iba.
pero fue un paso de fe. Y ese paso de fe le fue contado por justicia. Ese pequeño paso de fe le fue contado por justicia. Con eso ganó la salvación. No fue de que fue acumulando pasos de fe y ya al final fue salvo. No, dice que su primer paso de fe le fue contado por justicia, fue justificado. Tu primer paso de fe, ¿cuál es? Creer que Jesucristo murió por tus pecados, que eres libre de toda condenación, que ya no hay condenación para los justos en el Señor. Ese es tu primer paso de fe. Y después vas a ir dando pasos de madurez. ¿Sí? Vas a ir avanzando. Cada día vas a ir caminando más en santidad, en amor a Dios, en gozarte en la palabra de Dios, en tener hambre de Dios. Vas a ir avanzando. Pero lo más importante es tu primer paso de fe. Porque si no, lo demás de nada sirve. ¿De qué te sirve dar muchos pasos si el principal no lo has dado? De nada te serviría. El nombre que obtuvo Abraham como el padre de la fe no fue puesto al azar, sino que fue el resultado de su creer y caminar con el Dios que le llamó. ¿A quién obedeces? ¿Al pastor? ¿A la hermana? ¿A los hermanos? ¿O estás obedeciendo a Dios? Tienes que obedecer a Dios. Tienes que obedecer a Dios si quieres estar un día en ese reino celestial. A través de la historia de Abraham aprendemos que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, puesta en ese tiempo en Dios y ahora en Cristo. Anteriormente la gente depositaba su mirada en Dios y su fe en Dios, en Jehová Dios, porque Él era el que hablaba, ¿sí? Pero ahora nuestra fe tiene que estar depositada en Cristo, en el consumador ¿de qué? De la fe. El consumador de la fe, Él hizo la obra. Tenemos que creer en eso. Pero no nada más decir, sí creo en Cristo y voy a seguir viviendo mi vida. No, ese no es un paso de fe. Es un paso de engaño. Te estás engañando únicamente. Las pisadas de la fe se originan con la persona de Dios, en nadie más. Si no le creo a Dios, no creo en nada. Y no habrá pisadas de fe. Creerle a Dios es creer que Cristo murió por mis pecados y que he sido justificado siendo culpable. Dios te declaró inocente. Gracias a Cristo. No gracias a las obras de la ley, no gracias a tus buenas obras. Y es importante que tú tengas depositada toda tu fe en la obra salvífica de Jesús en la cruz. Si no, no vas a poder seguir dando pisadas de fe. Abraham era un hombre pagano, como tú y yo. Él venía de Ur de los Caldeos y tú venías pues, del catolicismo. ¿De dónde más? Mucha gente te dice, ¿que tú no eras católico? Sí, pues por ignorancia. Porque yo quisiera ser católico, pues no, me obligaron. Así que fui obligado a seguir algo que ni siquiera yo sabía qué era. Pero ahora Dios me llamó como Abraham. Me dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu religión, sal de tus creencias, sal de tu denominación, sal de tu confusión y mira, yo te guiaré. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Él salió de ahí y él no conocía a Dios personalmente. Mas sin embargo, cuando Dios le habló, él creyó y obedeció y caminó dando pisadas de fe. ¿Y qué crees? Cada día dio más grandes las pisadas. Cada día Abraham dio pisadas más grandes. Una de las cosas tan grandes, aparte de entregar a su hijo, o casi entregar a su hijo, fue el de que Dios le tenía que mostrar que Abraham no podía hacer nada para que su descendencia fuera fructífera. ¿A qué me refiero? A Ismael y a Isaac. ¿Qué hizo Abraham?
Yo todavía tengo poder, todavía tengo la edad, todavía puedo tener relaciones con una mujer y yo puedo hacer una descendencia. Y le quiso ayudar con obras. ¿A qué me estoy refiriendo, mis hermanos? Muchas veces queremos ayudarle a Dios. Muchas veces queremos hacer obras para que Dios nos tome en cuenta. No te sirven de nada. Las obras únicamente son deuda, mis hermanos. ¿Sí? Y Abraham quiso hacer eso. A la edad de 80 y tantos años, dijo, yo puedo todavía. Dios me dijo, pero yo me voy a esforzar, yo le voy a echar ganas y voy a tener un hijo y voy a tener descendencia. Y que le dice Dios, no, lo siento mucho. No es así. Es cuando ya está completamente muertas tus esperanzas. Yo no sé si te ha pasado a ti. Cuando dices, ya no hay esperanza, Señor. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde voy, Señor? Ya no puedo. Ya me abandonaron, ya todo se me vino abajo, ya no puedo hacer nada, ya se acabó todo. Abraham dijo, ya tengo 100 años, ya, ¿de dónde voy a sacar fuerzas? Mi mujer, aparte de estéril, vieja de edad. ¿Y qué sucedió, mis hermanos? La fe. Creyó y vino la descendencia, de la cual aquí estamos todos. Gloria a Dios, por la fe, mis hermanos. Así que mientras tú quieras seguir peleando con tus propias fuerzas, te vas a seguir dando de topes. Dios te va a seguir diciendo no, y no, y no, y no. Dios tiene que mostrar su poder, su fuerza, su grandeza. Así que, mis hermanos, deja de estar queriendo ayudarle a Dios. Deja de querer hacerlo con tus propias fuerzas. Deja que Dios haga la obra en ti. Él ya estando muerto, dice la palabra, que ya casi estando muerto su cuerpo y el de su esposa, y él dio vida. Y así fue como llegamos muchos de nosotros, ya muertos, derrotados, acabados. Es que yo puedo todavía, pastor, yo lo voy a hacer, yo le echo ganas. Bueno, síguele. Vas a darte de topes. Señor, no puedo, me es imposible. Y ahí se muestra el poder de Dios, la grandeza de Dios. Eso es un paso de fe cuando dices, no puedo, y que el Señor haga lo que yo no puedo hacer. Ese es un paso de fe, mis hermanos. Esas son las pisadas de la fe. Dice que a Abraham se le conoce como el padre de la fe, pero esto no le vino por sí mismo, sino por la manera como él depositó su fe en la persona de Dios. Le creyó a Abraham a Dios y le fue tomada por justicia. Le creyó Abraham a Dios. ¿Le crees a Dios? ¿Crees que Dios tiene el poder para solucionar lo que tú crees que no tiene solución? ¿Crees que Dios puede levantar muertos? ¿Crees que Dios puede hacer grandes milagros donde todo se veía perdido? Esas son las pisadas de la fe, mis hermanos. Dios sigue haciendo milagros, aunque muchos digan que no. Es que ya cesaron los milagros. Yo soy de la cesación. Y les digo, todo el mundo anda peleando con Dios. Dejen que Dios haga lo que Él quiera. Él es soberano, Él es Dios. ¿Yo por qué lo voy a encasillar a Dios? Él es libre. Él es Dios. Él me creó a mí, no yo a Él. Abraham creyó que si Dios decía algo, se podía dar por hecho. Y su confianza descansó en que si Dios decía algo, iba a suceder. Sucedería. Él, sin saber a dónde iba, creyó y obedeció. Sal de tu tierra, sí, Señor. Dame a tu hijo, sí, Señor. Vas a tener un hijo, sí, Señor. Creyó. ¿Qué te está pidiendo el Señor que tú aún no crees?
¿Qué te está pidiendo el Señor? Es que no creo que Dios me ayude. Es que yo creo que Dios no me oye. Pues si no estás clamando verdaderamente con un corazón contrito y humillado, claro que Dios no te oye. Pero si tú verdaderamente estás convencido de que tú no puedes y que Dios sí puede y que necesitas la salvación, Dios te la va a dar. Dios necesita ver tu corazón contrito, humillado, derrotado, acabado. Es que todavía puedo. Bueno, pues síguele. Síguele. Lo que hay que destacar en Abraham, y sirve para nosotros, es que la fe no puede basarse en nuestra propia fe, sino en la persona de Dios. Puedo tener mucha fe en cualquier cosa. Puedo tener fe en mi trabajo, en mis fuerzas, en todo lo que tú quieras. Pero si no es en la persona de Dios, tu fe es vana. Las pisadas de la fe en Dios tienen que conducirme siempre en la dirección de Dios. Siempre. No puedo tomar atajos. No puedo caminar hacia otro lugar. Tienen que guiarme forzosamente y siempre hacia Dios. Es en Dios en quien se debe centrar nuestra fe. La fe de Abraham era tan personal en Dios que llegó a creer que Él llama las cosas que no son como si fuesen, y lo vio cumplido. Abraham creyó esperanza contra esperanza. Él no creía por dentro de su carne. ¿Será que Dios me va a cumplir? Mas sin embargo, dio pisadas de fe. Él no vio todo lo que Dios le había prometido, mas sin embargo creyó que se iba a realizar. Y se ha realizado. Hasta el día de hoy se han cumplido las promesas que Dios le dio a Abraham. Abraham vio varios cumplimientos durante su vida. Y nosotros debemos vivir bajo esa misma fe. La fe que surge de la confianza que nos ha dado Dios. Una sola fe puesta en Él. A Dios sea toda la gloria. Las pisadas de la fe deben de irnos fortaleciendo cada vez más. Créele a Dios. Créele. Da una pisada que por más descabellada que parezca, si es de parte de Dios, da esa pisada. Da esa pisada, camina, avanza. Pero ¿será que sí? Si Dios lo dice, Dios lo va a respaldar. ¿Quién lo dice? Dios. Dios lo va a respaldar. Su palabra lo dice, pues Dios lo va a respaldar. La fe de Abraham había sido obediente al llamado de Dios, pero tenía que ser cada día, ¿qué? Más probada y probada. Tu fe es lo mismo. Día con día tiene que ser probada tu fe. Día con día Dios te va a estar probando. Cada vez más para que madures en la fe. ¿Acaso crees que va a ser así de fácil nada más? Ay, ya, y pum, vámonos. Dios tiene que madurarte en la fe. ¿Hasta que qué? Hasta que se cumpla el propósito de Dios en ti. ¿Hasta que qué? Hasta que se cumpla el propósito de Dios en ti. No hasta que se cumpla tu propósito. Los propósitos de Dios son completamente diferentes a tus propósitos. Los deseos de Dios son completamente diferentes a tus deseos personales. Gracias, Señor. Gracias. Así que, mis hermanos, creer en el poder de Dios es el más grande desafío de la fe, y más cuando a simple vista es imposible. Ese es un paso de fe, mis hermanos. Cuando tú ves que es imposible, estás en medio de la mar. ¿Y ahora qué hago? Viene atrás el faraón y adelante está el mar. ¿Qué hago? ¿Y qué le dijo el Señor? Camina. Avanza, levanta tu vara y avanza.
pero el mar, pero el faraón avanza. Amén. Ese es un paso de fe. Esas son pisadas de fe, mis hermanos. Gloria a Dios. Hay asuntos que son imposibles bajo la visión humana, pero como el hombre ve las cosas, no siempre corresponde a la visión celestial. Dios había determinado una descendencia para Abraham y esto requería que él pasara por la primera gran prueba de su fe, salir de su tierra sin saber a dónde iba y después creer en el poder de Dios contra toda esperanza, contra toda esperanza. Mis hermanos, las pisadas de fe nunca se debilitan, al contrario, te fortalecen. Así es. Y cada día Dios te va a ir poniendo más y más pruebas para ver hasta dónde estás dispuesto a obedecer. El que persevere hasta el fin será salvo. No estoy hablando de perder la salvación, que quede bien claro, sino que te está hablando de que solo el que va a dar pisadas de la fe es el salvo. Así es. El que no da pisadas de la fe y retrocede o se queda estancado, no es salvo, definitivamente. El Hijo de Dios avanza, 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 tiene pisadas de la fe, camina con esas pisadas de la fe, avanza, avanza hasta llegar al final de la meta. ¿Quieres llegar al final de la meta y no estás seguro? Pídele a Dios perdón y arrepiéntete. Si tú estás seguro que eres hijo de Dios, Él te va a ayudar a que termines esta carrera. Él te va a ayudar a que termines la carrera. No es con tus fuerzas, es con su Santo Espíritu. Abraham tenía muchos años y creyó que podía hacer las cosas y Dios le dijo no, hasta que ya no puedas tú solo. Hasta que estés completamente derrotado, entonces te voy a mostrar mi poder. ¿Estás preparado para seguir las pisadas de la fe? Aun cuando todo se vea oscuro, ¿puedes mantenerte firme en la fe en contra de toda esperanza? ¿Estarás preparado para oírlo y obedecerlo? Aunque no te agrade lo que dice y lo que te pide. Abraham lo dejó todo. Él se separó de sus padres, de sus seres queridos. Dios siempre va a separar a los suyos. Eso es, cortó a todo su pueblo y lo puso en un lugar especial. Dios te va a separar de lo que te hace daño, de lo que te desvía, de lo que no es correcto. Dios te va a separar, pero para algo bueno. Dios separó a Abraham, Abraham dejó todo, mas sin embargo, él fue bendecido, porque dio un paso de fe. Mis hermanos, la incredulidad no da pasos de fe sin explicación, mas sin embargo, la fe no espera respuesta y solo confía. Él es nuestro Dios grande, el más grande y digno de alabar. Él nos dio la salvación, mis hermanos, y debemos de alabarle y glorificarle, y creerle, y seguir dando esas pisadas de fe.